Esfuerzo flexionante. Viga. En este video vamos a hablar sobre algunas de las características que tienen las vigas simplemente apoyadas o con apoyos simples. Esta es la imagen de lo que es una viga simplemente apoyada. Este elemento es semejante a los que vimos en esfuerzos axiales o esfuerzos normales. Es un elemento prismático. Existen las vigas con sección transversal no constante, pero nosotros en este tema hablaremos únicamente de las vigas prismáticas, es decir, aquellas que tienen la sección transversal constante. Recordemos que la sección transversal está aquí, en un plano vertical. Bueno, si estuviéramos hablando de un elemento sujeto a tensión o a esfuerzo normal, tendría cargas aquí y su reacción aquí. Estas cargas podrían ser de tensión si van hacia afuera o de compresión si van hacia adentro. Esas cargas se llaman normales o axiales, pero este elemento viga no soporta este tipo de cargas, no soporta cargas de tensión o de compresión. Soporta cargas que son paralelas a la sección transversal o al plano donde se encuentra la sección transversal. Por esa razón, las cargas que soporta una viga se llaman cargas transversales, como esta. El eje centroidal, del cual ya hablamos en el esfuerzo normal, quedó aquí. Y una viga, para su análisis, siempre la vamos a dibujar con el eje centroidal horizontal. Es más cómodo, más sencillo hablar de una viga que tiene el eje centroidal horizontal. Aunque hay elementos viga que pueden estar verticales o inclinados. Ahora, los apoyos con los que cuenta una viga de este tipo, tenemos un apoyo simple, como este, y un apoyo deslizante, como este. En su conjunto, apoyo simple y apoyos deslizantes se llaman apoyos simples, ¿sí? Y la viga se llama se llama simplemente apoyada o sobre apoyos simples. Y desde luego tenemos la otra característica geométrica importante, que es la longitud. La sección transversal aquí la hemos dibujado como rectangular, pero puede tener alguna otra forma geométrica como un cuadrado, una circunferencia, un triángulo, etc. ¿Sí? Independientemente de la forma que tenga la sección transversal, contará con el centroide, contará con su centroide. Ahora, la línea horizontal que pasa por el centroide, se llamará eje neutro. Vamos a ver por qué recibe este nombre, eje neutro. Cuando la viga está sin carga, no tiene ninguna carga aplicada, ni los apoyos, pues tiene esta forma, ¿sí? Es un elemento, digamos, prismático. Pero cuando ya se le aplica carga, una carga como esta carga deforma a la viga, ¿sí? Desde luego aquí la deformación está exagerada para que se puedan observar, ¿sí? La viga
tomaría, después de estar como aquí, tomaría esta forma, ya con deformación por efecto de la carga aplicada. Aquí estamos diciendo que es con carga. Entonces, se puede observar que las 3 líneas horizontales que aparecen aquí toman una forma curva, ¿sí? Para que se observe la deformación de la viga, las tres toman una forma curva. Bueno, la parte de arriba, tenemos el eje centroidal, ya está definido aquí, el eje centroidal está por en medio de la viga. Tendríamos que arriba, en este caso, por arriba del eje centroidal hay compresión, y bajo el eje centroidal tenemos tensión. La viga está en tensión, y arriba del eje centroidal la misma viga está en compresión. Entonces, entre la compresión y la tensión no hay esfuerzo, o es esfuerzo cero. Recordemos que en el esfuerzo normal tenemos que cuando es de compresión puede indicarse con un signo negativo, y cuando es de tensión puede indicarse con un signo positivo. Entonces, entre lo negativo y lo positivo está el cero. Eso quiere decir que aquí el esfuerzo es cero. Por esa razón también se llama eje neutro. El eje neutro, visto desde aquí, desde una forma, digamos, lateral, coincide con el eje centroidal, ¿sí? Pero, observado en la sección transversal, es un eje horizontal, ¿sí? Ese eje horizontal se llama eje neutro. Arriba, en este caso, arriba del eje centroidal, o del eje neutro, arriba del eje neutro hay compresión, y bajo el eje neutro hay tensión, siempre y cuando la deformación de la viga sea como aquí. Cuando la viga se deforma en el sentido contrario, así, también los esfuerzos se invierten. Tendríamos bajo el eje neutro compresión, y sobre el eje neutro tensión, ¿sí? El eje neutro seguiría siendo esfuerzo cero. La forma que toma el eje centroidal, ¿sí?, o el eje neutro, se llama curva elástica o simplemente elástica de la viga. En el esfuerzo que se somete a una viga se llama esfuerzo flexionante. Es provocada por una condición de carga que se llama momento flexionante, de la cual vamos a hablar más adelante, ¿sí? Entonces, se observaría aquí el esfuerzo, digamos, se utiliza esta simbología para señalar los esfuerzos, y se señalan, digamos, en la parte de arriba los esfuerzos a la izquierda y en la parte de abajo los esfuerzos a la derecha, para que se observe en la parte de arriba el esfuerzo negativo porque es de compresión, en la parte de abajo el esfuerzo positivo porque es de tensión. Se llama, decía, esfuerzo flexionante, y está provocado por una condición de carga que se llama momento flexionante. Entonces, este esfuerzo no es constante. El esfuerzo de compresión tiene un valor máximo aquí, por eso aquí estaría señalado con un vector de mayor longitud que estos, ¿no? Y el esfuerzo de tensión también en la superficie inferior es máximo, y estaría señalado por un vector de mayor longitud que estos que ya están trazados aquí. Estos dos esfuerzos, pues obviamente son cero sobre el eje neutro.
El eje neutro es un eje horizontal que pasa por el centroide. Ahora, los esfuerzos se puede observar que son proporcionales al valor de C. C, que es la distancia medida desde el eje neutro hacia la superficie. O sea, el valor máximo que puede tomar C es hasta aquí, hasta la superficie superior, cuando estamos hablando del esfuerzo de compresión, o hasta la superficie inferior, si estamos hablando del esfuerzo de tensión. Entonces, la condición de carga que ocasiona el esfuerzo flexionante se llama momento flexionante, del cual vamos a hablar más adelante. Ahora, la propiedad de área que proporciona resistencia para soportar flexión a una viga se llama momento de inercia y su símbolo es una I latina mayúscula. Entonces, el esfuerzo flexionante es proporcional al momento flexionante, es la condición de carga que lo provoca. Es proporcional al valor de C, a mayor valor de C tenemos mayor esfuerzo. Y es inversamente proporcional a la propiedad de área, que ya definimos como momento de inercia y que se señala con la letra I mayúscula. Esto lo transformamos en una igualdad, introducimos una constante, pero en este caso la constante es 1 porque la relación es directamente proporcional. Entonces nos queda que la fórmula para calcular el esfuerzo flexionante es igual a M por C sobre I. Una deflexión es la desviación medida verticalmente de la curva elástica con respecto al eje centroidal. ¿Sí? Entonces la deflexión, si comparamos el eje neutro o eje centroidal antes de la carga, esta es horizontal, como ya les describimos en figuras anteriores. Antes de aplicar la carga, el eje neutro es horizontal. Después de aplicar la carga, el eje neutro es curvo. Entonces se llama deflexión a la desviación o al cambio o a la distancia entre dos puntos correspondientes de la viga. Es decir, la deflexión estaría aquí. Y como se observa, en cada punto tenemos un valor de deflexión diferente. Podemos incluso tener una deflexión máxima. Y en los apoyos simples la deflexión es 0.